Y el título de la predicación es este. ¿Qué dice ahí? ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros? No es un problema de fe, porque nosotros tenemos fe, estamos acá, tenemos fe. El problema es la poca fe. Lo poco o lo menor de lo necesario. Esta palabra sale pocas veces en la Biblia, así esta frase en el Nuevo Testamento. La voz griega es muy interesante, es oligopistía, oligopistis. Pistis es fe y oligo es poco, como oligarquía, ¿no? Oligopolio. Oligopistis es poca fe. Poca fe. Vivir con poca fe, andar por vista, no es no tener fe. Fe tenemos, por eso estamos acá. Pero no en todas las circunstancias de nuestra vida diaria nosotros actuamos en fe. Muchas veces anteponemos los sentimientos, las emociones, los deseos, el carácter. Y eso no es vivir por fe, la fuerza. No hay forma de agradar a Dios que no sea por la fe. A Dios se lo agrada por la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ningún hombre impresiona a Dios como enseña la religión. Ni los grandes templos. Cuando a Jesús le mostraron el templo de Herodes, él dijo, esto, acá no va a quedar nada, este no es el punto. En Mateo 6:25 tenemos esta lectura. Dijo el Señor Jesús, por tanto os digo, el afán, ¿no? Afanarse, turbarse, querer, la ambición. Cuando la ambición pasa por arriba de la fe. Todo lo que vaya adelante de la fe, que la haga menor, porque vos seguís creyendo en el Señor, pero con poca fe. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿O qué habéis de beber? No te preocupes. Si nosotros ponemos la fe adelante, no estamos preocupados. Estamos confiados, descansando en el Señor. Te lo digo porque así lo viví siempre, en el peor momento de mi vida espiritual, cuando estaba años solo y hace mucho, con un llamado que no entendía nadie ni yo. Y no dejes que la ansiedad, la ambición pase por arriba de tu fe. Vos descansá en el Señor. Presentá las cosas delante de Dios, tenelo a Él siempre primero, invócalo. No te dejes dominar por las emociones. Cuando uno tiene una situación límite, está en crisis, por una noticia, por una circunstancia, y le da lugar a los eventos, a los hechos, a las palabras de las personas, a la voz del enemigo que también te trae, como vamos a ver ahora, temor y demás, y vos no ponés la fe en principio por delante, superlativamente encima de, no poca fe. Porque el problema de ese momento no es que vos no creas. ¿Viste esa gente que vos le decís, pero vos tenés que apoyarte en la palabra, pero si yo creo en Dios, pues nada que ver? ¿Viste? Eso es poca fe. Poca fe. No dejes que pase algo encima de la situación que vaya adelante de tu fe. Siempre la fe primero. Primero Dios. Y vos, para fuera de la situación, vos tenés que decir cosas como, la última palabra la tiene el Señor. Yo esto se lo voy a entregar al Señor y voy a descansar, lo voy a orar. Y lo pones primero. Lo confesás con tu boca, como dice la Escritura, con la boca se confiesa. Y te apoyás en el Señor. Y esperás. Y vos esperás en Él. Y la mala noticia no te pega como te pegaría si lo pones segundo al Señor con poca fe. ¿Sí? No te desesperarías. Dios hará. Dios es bueno. Glorificás a Dios. Porque el problema no es la fe. Es la poca fe. Es una fe menor a lo que requiere la circunstancia. ¿Se entiende? No os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿O qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Pregunta, ¿no es la vida más que el alimento? Sí, la vida es más que el alimento, pero nosotros no lo vemos. Amén. En ese momento donde la fe es poca. ¿Y el cuerpo más que el vestido? Mirad, y acá te compara con la creación. Jesús le está diciendo y nos dice a nosotros, son creación. Creamos las aves, creamos los peces, los creamos a ustedes. Somos responsables de lo que hemos creado. El problema es que la fe es la que le da lugar al Señor.
Dice la Biblia que por la fe entramos a esta gracia. Si no hay fe, no hay gracia. No hay favor. Y es hermoso ver la mano de Dios en tu vida. Nosotros lo vivimos en todo. Los que trabajamos juntos lo vemos. Ver la mano de Dios. Vos decís, no, realmente Dios me está ayudando. El cuerpo es más que el vestido, ¿no es cierto? Y la vida es más que el alimento. Mirad y nos compara. Las aves del cielo, creación. Te vuelvo a repetir, te están diciendo, sos criatura que no siembran ni ciegan, no tienen un trabajo en campo, ni recogen en graneros como los hombres, no hacen agricultura, y vuestros Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? En orden de creación nosotros somos más importantes que las aves. Claro, acá también hay una realidad, ¿no? Dios le da de comer a las aves, pero no les lleva la comida al nido. Va de nuevo. Dios les da de comer a las aves. O sea, las aves tienen que salir a volar y el Espíritu Santo está diciendo acá que les hace encontrar comida. Pero hay que ir. ¿No? O vos viste alguna vez que le trajeron la comida al nido. Pero valemos más que las aves. Pero la fe es lo que te hace ver esto. Dios no te hizo nacer para destruirte. ¿Sí? Y como una palabra que una vez compartíamos con Dina, no te quita un pan ¿no? No te quita un pan dulce para darte un pan duro. Siempre es para bien. Y en los peores momentos de tu vida, vos tenés que esperar. Y en las cosas que no entendés, tenés que esperar. Porque cuando Dios cierre la situación, vos vas a ver que Él fue mucho más sabio que vos, o que yo, que hubiéramos hecho las cosas con menor calidad y valor de lo que la hizo Él. Pero hay que dejarlo que lo termine. ¿Se entiende? Hay que dejarlo terminar, no desesperarse. El que empezó la obra la culminará. ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿De qué sirve la ansiedad, muy común en esta época, y la aflicción por no tener cosas? Si vos llegas a tu casa a las 6 de la tarde, de un día de laburo, y estás sin plata, ¿por qué no orás hasta las 12 de la noche? En vez de protestar hasta las 12 de la noche. ¿Cuál es el problema que te encierra? Que digas, no, a las 12 te veo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? O que te quedes toda la noche levantado, o que te levantes a las 3 de la mañana a orar hasta las 8 que te vas. ¿Vos te crees que al otro día tu día va a ser igual? El otro día me despertaron a las 4 de la mañana. El Espíritu me daba para contarte algunos testimonios. 4 de la mañana. ¡Pam! Con un día que había sido durísimo. Me acosté como a las 1:30. Cuando me despiertan a las 4 digo, bueno, está corta la cosa. Mira, a las 4. Y estaba así. Me levanté a orar. No me quedaba otra. Me levanté a orar y me quedé. Era feriado, martes. Bueno, no había nadie en el pueblo. Tenía que ir a buscar a unos hermanos a las 9 de la mañana. Voy por la ventana. Ya estaba medio cansado también. Llego al semáforo de Brentana y Arenales. Me iba a tirar a la izquierda porque no había autos por ningún lado, no había autos estacionados. Me iban a tirar a la izquierda. ¿Te ubicás? 400 enfrente. Me iba a tirar a la izquierda para doblar más fácil donde tendrían que estar los autos estacionados. Pero dije, nada, me quedo acá donde estoy, en el carril, y espero. Semáforo en rojo, una gente vendiendo diario. Y me preguntaba yo, ¿para qué me levantaron a las 4 de la mañana? De repente, de la nada, una camioneta, una Ranger, dobla en contramano. Estábamos solos, ¿eh? Lo veo al diario que empieza a gritar. Yo cuando me doy cuenta la tengo enfrente, la tengo encima. No pude hacer nada. Lo único que hice fue tocar la bocina, no me dio tiempo a nada. Por ese lugar donde no me puse, pasó. Y el diario está diciendo, está loco este tipo. Y yo te imaginas cómo estaba. Estaba sorprendido, asustado, nervioso. No sabía qué hacer. Porque se me venía. Y ahí el Espíritu me dice, por eso te levanté a las 4. Ah, así es. Dios avisa, ¿no? La fe. La última palabra la tiene el Señor. No lleves las cosas a la carne. No te asustes. La fe primero. Y la poca fe le da lugar a la ansiedad, al miedo, a la impotencia. ¿Sí? Y uno glorifica a Dios con poca fe. No, no es que no tenés fe, es que tenés poca. También está la poca fe por áreas. Hay áreas donde vos sabés que
en esto, porque tenés más confianza en vos y en tu capacidad de hacer. Y hay otras áreas donde decís, no, a mí esto Dios no me lo responde. ¿Habrá alguna cosa imposible para Dios? Entonces, no creas que hay áreas donde Dios no te tiene en cuenta. Mejor pensar que hay áreas donde vos tenés muy poca fe. No es que no tengas fe, porque vos crees en Jesucristo. Yo creo en Jesucristo. Vivimos el Evangelio, vamos a orar. Pero ¿con la fe dónde? ¿Atrás de los acontecimientos, apagada, o con la fe adelante? Realmente con el recurso del pobre. Si no tengo nada, pero Dios es poderoso. Algo va a hacer. Algo Dios va a hacer. Y ese era el problema de los apóstoles. Su poca fe. ¿Sí? Con la comida, con el alimento, con el vestido. ¿Sí? Valemos más que las aves. No vamos a crecer si el Señor no nos añade las cosas. No vamos a crecer, acá dice, a tu estatura un codo. No vas a ser, obviamente está hablando de ser más grande. No vas a poder cambiar tu situación. No está hablando de lo físico, ¿no? Está dando un ejemplo. Sí, es una sinopsis, un ejemplo, una comparación. Te está dando una idea de decir, no vas a crecer, no te vas a desarrollar, no vas a avanzar si no voy yo primero. Es por fe. Primero Dios. Si el Señor quiere, Señor tenga misericordia si el Señor lo permite. Señor, ayúdame con esto, por favor, porque no sé qué hacer. Pidiendo sabiduría e inteligencia. No poniendo el afán, la ansiedad, la necesidad, la desesperación primero. El desánimo. ¿El desánimo por qué viene? Por poca fe. ¿O no? Darle lugar a los sentimientos. Nosotros no nos podemos dar el lujo de darle lugar a los sentimientos. Porque ahí no está la fe, ahí no está el poder de Dios. Eso es carne. Ser sabios en nuestra propia opinión. ¿Cuántas palabras nosotros tenemos en nuestros corazones sembradas y no la ponemos por obra por la poca fe? ¿Cuántas? ¿Sí? Con lo que sabemos tendríamos que vivir, pero sobrado. Pero bajamos la vista. Nos vamos equivocando. Y nos equivocamos cuando cambiamos las emociones y vamos poniendo cosas antes de la fe. Es una desconfianza de que Dios te va a ayudar o te va a sacar o no. Tener poca fe es desconfianza. ¿Sí? Dice el 28, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿cómo no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Mira, yo te puedo decir hoy que no hay cosa que le he pedido al Señor que no me la ha respondido. Por supuesto no todo me lo respondió el mismo día, ¿no? Pero yo te puedo decir de esta forma. Dios siempre te tapa la boca. Siempre te va a tapar la boca. Pero primero la fe. La fe. Después la ansiedad. Después la emoción. Después el gusto. Después el carácter. Esto no es con fuerza. ¿Sí? ¿Lo tenés? 31. No os afanéis. Pues diciendo. Porque, ¿qué está diciendo acá la palabra? Protestando. ¿Qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? No protestes. No te hagas esta pregunta. No reniegues. Tampoco eches en cara. ¿Sí? No te van a dejar tirado. ¿Te dejaron tirado alguna vez? Y por las cosas que hiciste mucho lío y escándalo, caprichoso como un niño, tampoco te dejaron tirado, ¿no es cierto? Y por esas terribles preocupaciones que parecía que el mundo se terminaba, ¿se terminó? ¿No saliste un poco más o menos de todo lo que te vino? Entonces, ¿para qué pasarla mal antes de que el Señor termine su obra? ¿Por qué no ir con fe? Para tener gozo. No olvidándose del Señor. Porque nosotros tenemos un gran problema. Que a la vez somos víctimas de nuestro propio éxito. Separados del Señor nada. O sea, no te confundan. Cuando te dan algo, primero Dios siempre. No te olvides que vos no eras nada, no te olvides de dónde te sacaron. No
No te olvides que, como yo siempre le digo a los que estamos juntos, nunca hay que dejar lo que te trajo hasta acá, los que trabajamos en el ministerio, los que trabajan conmigo. Nunca hay que dejar lo que te trajo hasta acá. ¿Amén? Nunca. Entonces, nosotros, ¿por qué ofendemos a Dios que es fiel con nuestra poca fe? Poniendo por delante la preocupación. ¿Por qué no vas a orar con la preocupación? ¿Por qué no agarras la preocupación y la presentás delante de Dios? Amén. El Espíritu Santo te va a sacar la carga. Te va a dar paz y vos vas a sentir como que Él se encarga y se va a encargar como se encargó hasta ahora. Pero terminemos con este, bueno, no creo, pero digámoslo así, terminemos con este dualismo de protestar sabiendo que Dios lo va a hacer, no glorificando al Señor, no dando testimonio de Él, porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Qué? El alimento, la comida, la bebida, ¿o no? Pero vuestro Padre Celestial, y acá está la fe, sabe que tenés necesidad de todas estas cosas. Y vos decís, si sabe, ¿por qué no me contesta? Porque tenés poca fe. Porque está la ansiedad delante, la desesperación. Porque vos querés ver una señal. Y Dios lo va a hacer, glorificándose, pero señales no va a responder, ya lo dijo, el pueblo judío buscaba señales. ¿Y qué le dijeron? Señales no. Frutos sí, señales no. ¿O no fue así? Dejáselo eso a los gentiles. 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Nosotros tenemos, como te decía, somos víctimas de nuestro propio éxito. Hemos encontrado a Jesucristo por gracia, hemos encontrado la palabra, amén. Pero ahora hay que ponerlo primero, porque si no va primero no hay nada. Estamos peor que los mundanos, peor que los mundanos, porque los mundanos se dedican a eso. Y nosotros, si nos olvidamos de quién va primero, ellos se van a encargar de que nosotros nos enteremos quién va primero. Entonces lo que nos puede sacar acá en victoria es lo que también nos puede matar. O sea, me saca el Señor adelante, pero donde lo dejo un poquito atrás y me voy a las emociones, a la ansiedad, a la carne, a lo natural, ese que me sacó me dice, no, fuera de mí nada podéis hacer, dame, devolveme. ¿O no te ha pasado? Jehová quita. ¿Y por qué quita? ¿Por qué quita? Porque hemos desordenado nuestra vida con la bendición. La bendición nunca te puede desordenar. Nunca, porque cuando te desordena la bendición, dejó de ser bendición. La historia de Israel te lo dice, ¿o no? ¿Sí? Buscad primeramente el reino de Dios. En todo momento y en toda situación, en toda circunstancia, primero Dios. Cuando te digan no se puede, voy a decir, bueno, amén. Si Dios quiere, no se puede. Amén. Si no se puede, no se puede. Pero vamos a tener la última palabra, acá la tiene el Señor. Siempre glorificando, poniéndolo adelante, esa palabra de fe. Dios dirá. No te asustes, no te preocupes. Dios dirá. Porque ¿de qué te sirve la fe si es poca? ¿De qué te sirve la fe si es poca? Poco, escaso. Se podría hablar mucho de esta palabra oligo, pero es muy largo para hablar del texto. ¿De qué te sirve si algo es poco, escaso, mínimo, menor a lo requerido? Como decir, no, podría comprar esto, pero tengo poca plata. Podría llevarte, pero tengo poca nafta. Te limita, no te deja hacer, no te quita poder hacer. Cuando la fe te abre el mundo, de acuerdo a lo que al propósito que hay en tu vida, obviamente, de acuerdo, ¿no?, a las circunstancias. ¿Sí? Basta de esto. Así que, 34, no os afanéis por el día de mañana. Otra cosa, mañana, fin de mes, mañana, pasado. Nosotros vivimos mal cuando nuestra fe es poca. Porque seguro que lo has experimentado en situaciones peores. Cuando vos estás bien de fe, la situación es horrible y vos estás bien. Pero después, como dice la Biblia, el sonido de una hoja seca te asusta. Porque cuando vos le das lugar al miedo
o al temor, ¿dónde queda la fe? Queda relegada, es poca, no alcanza. Y cuando vos haces eso, el enemigo toma lugar en tu vida. Entonces lo poco te destroza. ¿Por qué no tenemos que ir a dormir preocupados? Todos llevamos mucha carga. Yo mismo y vos, todos llevamos muchos problemas, muchas circunstancias. Pero vos tenés que separar las cosas. Y lo más difícil se lo entregás al Señor. Y una vez que se lo entregás, ya está. A mí muchos hermanos me dicen, ¿cómo hago para bancarme todo el lío que significa todo lo que hacemos? Muy sencillo. Primero Dios. Una mala noticia. Dios dirá, no te apures. Donde vos decís, la mala noticia es tiniebla. Te trae tinieblas. Por la emoción, por la carne y por la situación misma. Y te invita a la desesperación. Cuando vos la parás en Dios, le decís, no, amén, vamos a ver lo que el Señor hace. Vamos a ver lo que Dios hace. Vamos a ver qué hay acá, Señor. Automáticamente, por así decirlo, es una palabra bastante económica para esto, el Espíritu Santo te ilumina y de la noticia vos empezás a sacar una secuencia. Y cuando sacás la secuencia empezás a tener luz de lo que pasó. Y de lo que pasó, encontrás la solución. Pero si vos no ponés primero al Señor, es todo tinieblas. Entonces, primero Dios. Cuando vos pones a Dios primero, la situación aclara. Aparece la inteligencia y la sabiduría. Dios te abre la mente y vas a resolver el problema. Pero con poca fe solamente va a haber aflicción. ¿Amén? ¿Sí? Buscá Mateo 8:23. Mateo 8:23. ¿Lo tenés? Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. El mar de Galilea tiene esto, que se despierta así un oleaje por momentos. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Una tempestad. Y el Señor estaba durmiendo. Nosotros no podemos dormir en una cama con un problema. Él dormía en una barca en medio de una tempestad en el mar. Hay una diferencia, ¿no? ¿Se entiende o no se entiende? Uy, se me escaparon los perros. No puedo dormir. Y acá se estaban ahogando, manegando. Él les dijo, ¿por qué teméis? ¿Qué más? ¿Cuándo viene el temor? Cuando la fe es poca. ¿Por qué teméis? Hombres de poca fe. Si tu fe es poca, el temor va a dominar tu corazón, tu espíritu. Y el temor no es lindo. Porque el temor sabemos dónde empieza. ¿Sí? Pero ¿dónde termina? El miedo, el pánico. ¿Viste? Las crisis de pánico son espíritus, son legiones de temor que hay en la persona. Entonces cuando tememos, cuando nos asusta el hombre, circunstancias, situaciones, ¿por qué tememos? Porque nuestra fe no es que no esté, está, no es que no exista, existe, pero ¿cuánta es? ¿Cuánta es? Es poca. Y va primero en la situación adelante, porque ellos veían el mar, veían la barca y estaban aprendiendo, ¿no? Veían el mar, veían la barca y no veían más nada. Y Jesús estaba parado en fe mirando al Padre, mirando el poder de Dios. Entonces, ¿qué hizo? Reprendió los vientos. Esta experiencia la hemos tenido varios, yo la he tenido. De reprender el viento cuando se largaban esos vientos de novela, porque teníamos un techo que estaba mal puesto, entonces orábamos. ¿Cómo orábamos, mi amor? Y se calma. En una época como iglesia oramos por nieve, ¿te acordás? Porque no iba a haber agua en el verano. ¿Y qué pasó? Vino la nieve. Reprendió a los vientos y al mar y se hizo gran bonanza. Esto es muy interesante. Nosotros muchas veces queremos reprender al diablo. ¿Con poca fe? ¿Con poca fe? No. El diablo te dice, eso es todo lo que tenés. Eso es todo lo que tenés. Con poca fe no lo vas a reprender. Reprendí al diablo, le decía a alguien. No me sale. Vos tenés que tener la fe viva, álgida, elevada, fuerte, sana, atento, siempre, en el nombre de Jesús. Esto va a pasar si Dios quiere. ¿Sí? ¿Sí? Entonces,
¿Qué pasó? El Señor deja un testimonio de que sobre las cosas de la naturaleza que son perjudiciales uno también puede orar. ¿Pero con cuánta fe? ¿Con poca? No, con la fe necesaria. Levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaban diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Vieron la fe de Jesús? ¿Vieron lo que le dijo? No, miraban al hombre. ¿Quién es este que mira lo que hace? Sí, era el Hijo de Dios, pero en ese momento él estaba actuando como hombre por la fe. Es como ese que dice, che, pero ¿cómo hace Dios para contestarte a hoy? A mí no me contesta. Te envidio. Porque vos tenés que crucificar la carne y poner la fe adelante, hermano. ¿Sí? Mira, otra. Mateo 14, 22. ¿Bendecido? Vos no es que no tenga fe. El tema es la poca fe. Y hoy la situación que te agobia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde está esa fe? ¿Dónde está ese fuego? ¿No es cierto? Es decir, Dios me va a sacar adelante. ¿Cuál es el problema? Pero siempre así, con Cristo todo, fuera de Cristo, nada. 14, 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar, esta es otra situación, en el mismo mar, en la barca, e ir adelante de él a la otra ribera. Y acá vas a ver algo que nunca viste, si Dios quiere. Entre tanto que él despedía a la multitud, 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar. O sea que antes de caminar sobre las aguas, Jesús se consiguió un traje de neopreno. Se peinó. No, ¿qué hizo? Orar. ¿Lo habías visto alguna vez? No era maravilloso lo que él hacía, pero era comunión íntima pura, dependencia, como él dijo. El Padre hace las obras. Él vino como hombre. Vivía por fe y ungido. ¿Sí? Subió al monte a orar, aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar. Ese mar no es muy grande, es un lago en realidad, pero se le dice mar. Azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, o sea, muy entrada la madrugada, ¿sí? Ahí las vigilias podían tener según la época, 3 y 4 horas. Acá estamos hablando de las 3, 4 de la mañana para adelante, ¿sí? Más o menos. Y él despidió a la multitud antes a la tarde, porque después el 23 dice cuando llegó la noche. ¿Te ubicás? El 23, ¿qué dice? Cuando llegó la noche. Yo te vuelvo a repetir. ¿Tuviste un día complicado? ¿Estás endemoniado? ¿Te usó el diablo? Llegás a tu casa frustrado, no tenés plata, no tenés laburo, no te contrataron, no te tomaron en el trabajo, ¿no? Encerrate a orar. No hay problema. Encerrate y salí de ahí el otro día a las 6 de la mañana. Te va a encerrar pobre y te va a levantar repartiendo. Pero no te quedes toda la tarde y toda la noche en la carne, tratando mal a tu familia y renegando, amargando a tu mujer si sos hombre, y tratando mal a tu familia. ¿Y por qué? ¿Qué van a hacer ellos? Ya que le están pegando a vos. Agarrá, metete en la habitación y sacá la carita y decís, hasta que no sea cristiano no salgo de acá, hijos del diablo. ¡Pah! Y el pibe capaz que le dice, o la piba, capaz que la chica le dice a la mamá, mamá, oremos por otra cosa. Esto ya está. La semana que viene es horrible. ¿Por qué no te encerrás sábado y domingo a orar? Ay, no. Y venía culto, ¿no? ¿Por qué no te encerrás? ¿Por qué no haces? No, sábado me consagro. Sábado 2 horas a la mañana, 2 al mediodía, 2 a la tarde y 2 a la noche. Me quedo. Y a la mañana 5 me levanto y contra la carne, contra el mundo, contra, ¿viste? Y ahí. Y el lunes, y a la tarde, lo mismo. Y a la noche, lo mismo. Y el lunes, ¿qué pensás que va a pasar? ¿Va a ser lo mismo que estar todo el fin de semana en la carne? Alimentemos la fe, ¿sí? Con la palabra y la oración. No dejemos que las cosas nos superen, ¿sí? ¿Te ubicás acá que él se fue al monte a orar desde la tardecita hasta muy entrada la madrugada?
¿Sí o no? Más a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Claro. Cuando tenían por lo menos, imaginad, ya cortaban a las 6 de la tarde más o menos. En el hemisferio norte, te digo, yo vivía allá, se hace de noche muy temprano. Y te imaginás, acá tendría, qué sé yo, mínimo 8 horas de oración, 7. Y caminando, y ya, bueno, caminaba sobre el mar, obvio. Obvio. ¿Sí? Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron. Porque obviamente no era fácil ver a alguien caminar arriba del agua, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, y ellos conocían su voz, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro, y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo fe. ¿Tuvo fe? ¿No tendríamos que tener fe en esta situación? Tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, empezó a gritar, como hacía él. Dio voces, diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe. ¿Por qué? Duda. Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Amén, eres hijo de Dios. Ahora observa. Generalmente se dice que Pedro se hundió porque dudó. ¿Sí o no? A ver, quiero verte. Se dice que Pedro se hundió, ¿por qué? ¿Dudó de qué? ¿Dudó de qué? Se dice que dudó, y porque dudó no pudo seguir caminando arriba del agua. No, Pedro dudó, pero no de si caminaba o no arriba del agua. Lo que él dudó de si era o no el Señor el que venía arriba del agua. Él se hunde por temor, por miedo. Se hunde por miedo. Pero la duda era esta: si eres tú, manda que vaya arriba del agua. Jesús le estaba hablando y decía, soy yo. Bueno, si sos vos. Y eso muchas veces lo hacemos nosotros. Le pedimos algo a Dios. A ver, va de nuevo, ¿lo tenés? Mira, va de nuevo. 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo, a los gritos. Era una barca de nenas. ¿Sí? De nenes, ¿no? Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Pedro creyó esto? No. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, ¿eso es fe o no? No. Che, brother, decime. No. Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo, ven. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces. ¿Por qué se hundió? Porque tuvo miedo. ¿Y por qué lo reprenden? Porque dudó del que le estaba diciendo, soy yo. Soy yo. Amados, esa poca fe que tenía Pedro para identificar a Jesús es la que tenemos nosotros. Nosotros muchas veces le pedimos algo al Señor. Porque cuando vos le das lugar al temor, vamos por acá, le pedís algo a Dios, Dios te abre una puerta, pero te abre una puerta donde vos tenés que seguir empujando. Digamos, te la deja sin llave. ¿Viste como lo del nido? Que le da de comer a las aves, pero no hay un delivery de nido. ¿Hay delivery de nidos? Bueno, los pajaritos tienen que salir y encuentran la comida. Él te abre la puerta, pero vos por la fe tenés que abrir o tenés que salir, salir, buscar, ir. Él te da el comienzo de la situación y vos tenés que seguir por fe. Muchas veces nosotros queremos las cosas tan redondas, tan hechas, redonditas, cerradas, que dudamos de que el Señor nos esté respondiendo. El Señor te va a responder con un paso. Primer paso. Una salida. Un paso.
paso, una señal, no con la obra entera. Vos vas a dar ese paso por la fe. Y cuando des ese paso te vas a encontrar con la otra situación. Cuando sigas por fe te vas a encontrar con la otra. Cuando termines la circunstancia te vas a encontrar con el hecho cerrado. Soy yo, no temáis. Si eres tú, Jesús le dice, vos sos de poca fe, dudaste, era yo el que venía sobre las aguas. ¿Tenés oídos para oír? El problema nuestro es que caminamos mucho con el corazón. Mucho con el corazón. Y en esto el corazón no va. En la fe, en el evangelio, el corazón no va. Si vos vas con el corazón no duras nada. Es sin emoción, sin corazón. Cuanto más difícil la situación, yo siempre digo en casa, cuanto más difícil la situación, más frío. Imagínate un cirujano que no fuera frío. Tiene un derrame en medio de la operación, se pone nervioso. ¡Ay, que hay sangre! Cuanto más te la pinta el diablo, más frío. Frío en el sentido de tú, astuto como serpiente. Una puntita, como se dice en el juego de cartas, una puntita, un algo, un nada, una señal, este es el Señor que me está dando una señal. ¡Pum! Ahí. Empiezo por acá. No espero toda la película. No, me animo. Voy. Me juego. Sigo por fe. Viene el resto. Al final, cierro. Es una solución. Dios me sacó. Pero muchas veces te van a hacerlo como las águilas, ¿no? Como hace la águila, ¿viste? Que agarra el polluelo y lo tira. Y el polluelo no es abuelo de águila, es pibito. Entonces, para él la madre lo dejó. Y lo va a buscar después. Cuando es más grande, la segunda vez, dice, ah. Pero la primera lo tira para que aletee. ¿O no? Amén. Después lo va a buscar y lo pone en el lomo. Pero ¿quién sabe eso? Nosotros sabemos que estamos acá abajo, leímos los libros. Cuando Dios te diga saltá, vos saltá. Metete en esto, metete. Te van a criticar, porque los que no tienen fe alrededor tuyo, ¿qué van a decir? Te van a decir de todo. Vos estás loco, ¿qué te pasa? Vas a tener miles de problemas. Si tenés fe, punto. Y nada te va a detener. Y después, cuando termines esa situación, cuando Dios termine la obra, vas a tener fe y experiencia de cómo se mueve Dios en tu vida. Pero no como acá que Pedro duda de la voz de Jesús. Jesús le dice, vení. O sea, no le dice, antes de que le diga, venga, ¿eres tú? Soy yo, le dice. Bueno, si eres tú, dame una señal. Bueno, te vamos a sacar únicamente para que te hunda, porque no hay señales. Vivir por fe, animarse. No vivir el evangelio con el corazón no sirve. Cuando vos vivís el evangelio con el corazón, ves hombres y andás por la carne y todo te detiene. Comentarios, amenazas, situaciones, circunstancias. No ves el proceso, te olvidás que este es un lugar de enfermos. Ves gente en actitudes, en vez de ver almas, en vez de ver la mano de Dios, en vez de ver que la gente no va a hacer mal lo que Dios quiera, que Dios está en control, porque el que tiene fe sabe que las cosas las controla el Señor. Y como dice la Biblia, the Bible says, como dice la Biblia, aunque pases por el fuego, no te quemarás. No te dice que no vas a pasar por el fuego. Vas a pasar por situaciones que son como pasar por fuego, pero no te vas a quemar. Con poca fe, no podemos estar acá asustados. Tenemos que estar con otra actitud. Entonces, no dudes. No te la van a cerrar. Te van a dar una señal, un primer paso. Vos, fiel en lo poco, siempre. Fiel en lo poco. Fiel en lo poco. En lo mucho te pondré. Amén. Y no dudes de la voz del Señor. ¿Estás? Los discípulos, buscá Mateo 16, tenían poca fe en esta etapa de su ministerio y eso le trajo muchas complicaciones. Muchas complicaciones. Buscá Mateo 16, levanta la vista.
Y yo te digo algo por el Espíritu. Vos hoy, todos los problemas que tenés, quiero que me mires. Look at me. Quiero que me mires. Todos los problemas que vos tenés hoy, ¿no serán por la poca fe? Amén. Es por la poca fe. Es por la poca fe. Porque vos también podés decir, Señor, creo, ayúdame mi incredulidad, que significa creo, pero no me alcanza. Creo, pero es poco. Porque ¿qué problema tendrías vos si tuvieras fe plena? O hubieras entregado las cosas en la mano del Señor. ¿Cuál es la situación? El orgullo adelante de la fe. Y todo te va a ofender. Todo te va a anular. Por ahí escuchamos testimonios, viste, que la gente dice, no, yo no vendré ni iba a venir más acá. ¿Pero por qué? ¿Porque tenías fe? ¿Qué iba adelante? Eso es lo que tenés que orar, que te muestren qué pones adelante. ¿Sí? Nosotros nos salvamos por la fe. Amén. Somos salvos de la ira venidera por la fe. Mirá si no nos hace falta. Cuando vos tenés poca fe, ¿encarás las situaciones? No, porque te domina el miedo. ¡Anda! ¿Qué te va a pasar? ¿Qué te va a pasar? ¿Estás asustado? ¿De qué? ¿Del hombre? Bueno, si estás asustado del hombre y le das lugar, estás bajo maldición. Estás bajo maldición porque cuando vos le das lugar al hombre y pones los ojos en el hombre, ¿qué pasás a hacer? ¿Quién te maldice cuando vos pones los ojos en el hombre? Maldito el varón que confía en el hombre. ¿Quién te maldice? No te escucho. ¿Y cómo lo reprendes a Dios? Si vos entendieras esto, nunca más mirás a los hombres. Los mirás, los valorás, pero no le das lugar. ¿Qué le hizo la iglesia? Mirá qué es lo que hace. Por ahí nos pasa acá que algunos, viste, se toma el 666, se manda una macana y dice, ¿viste esa iglesia? Loco, ¿qué querés que hagamos? Nos vayamos a vivir con la gente. Todos somos pecadores. Cuando vos ponés los ojos en el hombre, ¿por qué tropezás? Porque estás maldito. Mírame, ¿o no? Look at me, estás maldito, ¿o no? ¿Y quién te maldice? Dios. ¿Y no te pasa que cuando vas a orar y de repente dices, sí, Señor, no vamos, olvídeme, y lo sacás y te sacás a esa persona del corazón? ¿Qué pasa? Te viene la paz y la bendición. ¿Por qué? Porque se te fue la maldición. Cuando te maldice el diablo, vos decís, tenemos otro Fernet, ya está. Y maní. Ah, que... será porque no me gusta el Fernet. Cuando vos pones los ojos en los hombres, te maldice Dios. A ver, vamos de nuevo porque las tinieblas son tantas, ¿viste? ¿Quién es el que dijo, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo? ¿Quién maldijo a Caín? ¿Quién maldice al que pone los ojos en los hombres? ¿Quién te saca de esa? Yo no quiero ser maldito de Jehová. A ver, uno que quiere ser maldito de Jehová, un voluntario. Entonces no mires más a los hombres. Porque cuando vos mirás a los hombres, yo te pregunto, ¿dónde está la fe? ¿Dónde queda la fe? Somos todos miserables. Todos pecadores, brother. ¿No leíste la Biblia? No hay hombre que no peque. Dejalo a los pastores de la Odisea, ellos sí son divinos, bárbaros, apóstoles, ¿viste? Astronautas, no hay ningún problema. Nosotros somos normales. ¿Vos querés ser maldito? ¿Querés ser maldito? No mire más a los hombres. Puesto los ojos. Pero vos no sabías eso. Me la había olvidado. Yo no quiero ser maldito. Hay gente que pone los ojos en el matrimonio, en la mujer, en el marido. Está maldito. ¿La pasás? ¿Cómo la pasás? Te compraste un tren fantasma. Porque estás maldito. ¿Esto dónde te lo dijeron? Esta parte me encanta. Porque no vos, viste, el diablo dice, en ningún lado. En ningún lado, diablo, ¿no es cierto? Porque el diablo, no, escucha, vos sabés que el diablo se entera o no. Hay iglesias donde invitan a poner los ojos en los hombres.
¿Sí o no? Porque la Biblia dice imitar la fe de vuestros pastores, no vuestros pastores. ¿Es lo mismo? No. ¿Vos querés el maldito de Jehová? No. Dejá de mirar a los hombres, dejá de mirar a la nuera, la suegra, el yerno, el marido, la mujer, los hijos de la otra, que la tratan mal a tus hijos y encima la otra los defiende. Igual lo tuyo lo tenés que pegar. Deja de mirar a los hombres. Velos como mensajeros. Escuchá, toma la palabra, vivir por fe. Pero si vos mañana querés ser maldito, date el gusto. Te levantás a la mañana y dices, bueno, voy a ser maldito de Jehová, gloria a Dios, todo bien. Voy a poner el ojo en mi marido, mamarracho, hijo de... Bueno. Y anduve todo el día para acá, bien maldecida, gracias. Esto es espiritual, ¿eh? ¿Cómo va por dentro? ¿Eh? Maldito, maldito el varón que confía en el hombre. Jehová te dice, después me traicionaron. Jehová dice, yo te dije. Yo no quiero ser maldito de Jehová. Y hay dos maldiciones en la Biblia bien claritas. Ser errante, no tener el árbol plantado. ¿Viste qué bonito está para quedarse acá, ¿no es cierto? Vos estás orando para que cambiemos de tema. Ser errante, no establecerse, no plantarse y sacar los ojos de Jesús y ponerlos en los hombres. ¿Quién es feliz así? ¿Qué vas a hacer con esta maldición? ¿Te la vas a sacar encima o no? ¿Sí, no? Puestos los ojos, Dios bendiga a la iglesia del Río. Fuerte la aplauso.